¿Alguna vez creíste que lo tenías todo hasta que descubriste que todo era una mentira? Un novio perfecto, una vida estable, un amor que parecía eterno, pero a veces lo que parece perfecto es lo que más te destruye. Quédate, porque esta historia no es lo que parece. Todo inicia el día en que Valeria pierde a su madre. Aún con el dolor del funeral, regresa a casa esperando al menos encontrar consuelo en su padre. Pero lo que encuentra es otra realidad. Su padre ya no está solo. A su lado está su nueva esposa y la hija ilegítima que ocultó durante años. Y lo peor no es la traición, es descubrir que quiere deshacerse de ella. Sin titubear, ordena a sus hombres que la droguen. Planea venderla, convertirla en dinero. En ese instante, Valeria entiende que no todas las pérdidas ocurren en un funeral. Algunas suceden cuando quienes deberían protegerte deciden abandonarte en vida. Cuando todo parece perdido, aparece Marcos Fuentes, multimillonario, poderoso, intocable. La había visto días antes y, según él, se enamoró a primera vista. Con una sola frase cambia el destino. Quien toque un cabello de Valeria se enfrentará a mí. Y así, ella pasa del abandono a una mansión donde todo parece perfecto. Marcos la protege, la cuida, incluso arriesga su vida por ella. Valeria cree que el destino le devolvió lo que le quitó, pero a veces, lo que parece salvación, solo es una ilusión más elegante. Un día, sin que él o no, escucha una conversación que le rompe el alma. Marcos no está enamorado de ella, está enamorado de Camila, su hermana. Confiesa que Valeria solo es un escudo, que como millonario es un blanco fácil, y que la usa para proteger a Camila. Después de la boda, planea abandonar a Valeria y llevarse a Camila como su verdadera esposa. En ese momento, Valeria comprende algo devastador. No fue elegida por amor, fue elegida por utilidad. Y no hay humillación más grande que descubrir que el amor que defendías era solo una estrategia. Un día antes de la boda, Camila hace una escena frente a sus padres. Amenaza con suicidarse porque Valeria tendrá un mejor matrimonio, mientras a ella la obvia aparece. Y con una calma que sorprende a todos, propone intercambiar esposos. Camila se casará con Marcos. Ella se casará con el ciego. A cambio, solo pide el dote y silencio. Porque cuando alguien entiende que todo es mentira, deja de jugar limpio. Durante la prueba del vestido, ambas eligen el mismo. Camila finge humildad, se arrodilla, actúa como víctima. Marcos interviene. Déjaselo. Ese vestido no es para ti. Y en esa frase, Valeria ve su verdadera cara. No hay duda, no hay amor, solo preferencia. Porque cuando un hombre corrige, protege y defiende siempre a la misma persona. La elección ya está hecha. Al día siguiente, volvería a permitir que la usara. Hay traiciones que destruyen, pero hay otras que despiertan. 5 días después, Valeria despertó. Frente a ella estaban Marcos y Camila. No entendía por qué él seguía allí. Al verlo, reaccionó de inmediato y le pidió que se fuera. Marcos intentó justificarse. Le dijo que la había cuidado, que no entendía por qué lo trataba así. Pero Valeria lo miró con una frialdad que él nunca había visto. ¿Esto es amor para ti? Lárgate. El vaso que lanzó no fue un simple arrebato. Fue el reflejo de todo lo que ya sabía. Camila, como siempre, aprovechó la situación. Fingió que el golpe la había lastimado y cayó al suelo simulando un desmayo. Y una vez más, Marcos eligió a Camila. Pasaron 5 días más sin que nadie visitara a Valeria. El día del alta llegó. Tomó sus cosas y salió sola del hospital. Pero afuera la esperaba algo peor. Fue secuestrada. Cuando despertó, estaba atada a una silla, rodeada de hombres. Uno de ellos, con el rostro cubierto por una máscara, habló con frialdad. Estás aquí por hacerle daño a Camila. En medio del miedo, Valeria alcanzó a ver una pulsera en la muñeca del hombre. La reconoció. Era Marcos. Amordazada, no pudo decir nada, pero ya no necesitaba escuchar más mentiras. La primera botella se rompió contra su cabeza. La segunda la dejó inconsciente. Y lo más cruel no fue la sangre, sino escuchar la voz de Marcos ordenando que continuaran. Cuando despertó, estaba en su habitación en la mansión. Marcos fingía preocupación. Le pidió perdón por no haberla salvado a tiempo y le dijo que tomara lo ocurrido como una lección por haber dañado a Camila. En ese momento, Valeria entendió que no estaba frente a un hombre confundido, sino ante alguien capaz de destruirla y luego llamarlo corrección. Desde ese día decidió fingir calma, fingir sumisión, fingir que todo estaba bajo control. Llegó el día de la boda. Marcos se preparaba emocionado. Su abuela le comentó que se veía enamorado de Valeria. Él respondió con molestia que estaba enamorado de Camila. Mientras tanto, en otra habitación, Camila se burlaba de Valeria, pero Valeria fue firme. Una palabra más y no habría boda. Las familias
familias llegaron. Las novias cubrieron sus rostros con el velo y salieron hacia los autos. Cuando Marcos levantó el velo de su esposa dentro del vehículo, no encontró a Valeria. Era Camila. Ella sonrió diciendo que era una sorpresa, pero Marcos no sonrió. Bajó del auto y fue tras Valeria. Por primera vez sintió miedo de perderla. Cuando logró detener el vehículo y abrió la puerta con desesperación, estaba vacío. Valeria ya se había ido. Y en ese instante comprendió algo que nunca quiso aceptar. No había perdido a Valeria ese día. La había perdido desde el momento en que decidió usarla. Porque el amor no desaparece de repente. Se va apagando cada vez que alguien elige herir en lugar de proteger. Intentó justificarse ante Camila, pero comenzó a notar detalles que antes ignoraba. La vio humillar a una empleada en el cine, obligándola a arrodillarse. Luego escuchó una conversación que terminó de romper la imagen que tenía de ella. Camila decía entre risas que Valeria era una tonta, que si no se hubiera ido, ella misma la habría mandado a matar. Le quité todo, sus joyas, hasta su esposo. Me encanta hacerla sufrir. En ese momento, Marcos entendió que había confundido obsesión con amor y que había destruido a la única persona que realmente lo había amado sin condiciones. Pero hay errores que no se corrigen con arrepentimiento, porque cuando el daño supera cierto límite, el perdón deja de ser una opción sencilla. Decidió vengarse. Organizó una gran fiesta para el cumpleaños de Camila e invitó a toda la alta sociedad. Camila llegó radiante, convencida de que era el centro de todo. Marcos le dijo que tenía una sorpresa y la dejó como escudo. Cuando hombres armados irrumpieron y la tomaron como rehén, amenazando con matarla si no entregaban todos los activos de la familia, él simplemente miró a sus padres. En 3 horas llamen a la policía. En 3 horas estará muerta, respondieron. Marcos no se movió. Se fue, porque en su mente aquello no era traición. Era la consecuencia de todo lo que ella había sembrado. Meses antes, Camila había llegado a la familia Cruz. Su suegra la recibió con cautela. Conoció a Alejandro, un hombre marcado por la oscuridad y la desconfianza. Él, ciego ante el mundo y ante las emociones, mantenía el corazón cerrado, especialmente hacia las mujeres. Pero Camila no buscó conquistarlo por ambición. Vio algo más profundo, un corazón puro. Y sin darse cuenta, también se enamoró, porque a veces un corazón roto no necesita promesas grandiosas, solo necesita otro corazón sincero que lo abrace sin miedo. El amor verdadero no nace del interés ni de la manipulación, nace cuando 2 almas heridas deciden dejar de sangrar y empezar a sanar juntas. Y eso fue lo que ocurrió entre Valeria y Alejandro. No fue pasión impulsiva, fue refugio, fue elegir quedarse, fue prometerse, como 2 niños que creen en lo eterno, amarse sin condiciones después de compartir no solo una cama, sino sus cicatrices. Pero la felicidad en esta historia siempre fue frágil. En la fiesta que nunca habían podido celebrar, cuando por fin sonreían sin sombras, Marcos apareció. Exigió que Valeria se fuera con él. Alejandro se interpuso. Hubo una pelea. Marcos fingió perder. Cuando Alejandro se dio vuelta, confiado, el cuchillo brilló. Valeria gritó. Marcos sonrió. La herida es superficial, pero el veneno no. En 7 días morirá. Solo yo tengo el antídoto. Y te lo daré, si vienes conmigo. Así, con esa crueldad calculada, se llevó a Valeria. Y no satisfecho, le ordenó abortar al bebé. Ella se negó. Entonces reveló que sabía toda la verdad, que él había orquestado su secuestro tras salir del hospital, todo por Camila. Marcos, desesperado por redimirse, prometió reparar su dolor. Mandó traer botellas y comenzó a romperlas contra su propia cabeza, como si el castigo físico pudiera limpiar años de maldad. Pero Valeria ya no sentía compasión. Cada paso que daba alejándose de él sonaba como otra botella rompiéndose. Intentó comunicarse con Alejandro. Marcos se lo impidió. Más tarde, intentó forzarla. Ella luchó, pero su fuerza no era suficiente. Hasta que Alejandro apareció. La salvó. Valeria, entre lágrimas, preguntó cómo había sobrevivido. Él explicó que sus médicos habían encontrado una cura. Pero Marcos, consumido por el veneno de su propia maldad, comenzó a escupir sangre. Valeria lo miró sin temblar. La única manera de escapar de ti es que mueras. Toma el mismo veneno que le diste a mi esposo. Antes de caer, Marcos hizo su última pregunta. Dime, ¿a quién amas? Y ella, sin dudarlo, respondió, a Alejandro. Entiende eso. Y se fue. Esta historia nos deja una verdad dolorosa. La ambición destruye, el egoísmo traiciona, pero el amor auténtico siempre encuentra la forma de sobrevivir. El poder puede comprar silencio, pero jamás puede comprar lealtad. Y quien juega con el corazón de otros termina envenenado por su propia oscuridad. Si esta historia te hizo sentir rabia, tristeza o esperanza, déjamelo en los comentarios. Y no olvides dejar tu like para que más personas descubran este drama lleno de traición y amor verdadero.